Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Pavimentos a base de cemento para el desarrollo vial, presentado por Cementos Pacasmayo. Contamos el día de hoy con la presencia de Henry Barclay, superintendente del negocio de pavimentos en Cementos Pacasmayo, responsable de la estrategia técnico-comercial para el desarrollo de área de pavimentos. Es ingeniero industrial y MBA con 12 años de experiencia en desarrollo de negocios y más de 4 años de experiencia en el sector vial, promoviendo soluciones a base de cemento. Gestor de proyectos viales con entidades públicas y privadas mediante análisis técnico-económico de soluciones. Invitamos a los participantes a dejar las preguntas que puedan tener a lo largo de la exposición en la opción Consultas, la cual pueden visualizar en la barra de opciones. Buenas tardes, Henry. Bienvenido. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes con todos. A ver, ¿me confirman si se logra ver mi pantalla ya? ¿Si se me escucha bien? Se te ¿Todo escucha ok? muy bien y podemos ver tu pantalla. Debes ponerla en modo presentación y con eso estamos. Ahí. ¿Logran ver la presentación entonces? Así Perfecto. es. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Antes que nada, un poco agradecer a Capeco por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes lo que venimos trabajando en Pacasmayo, nuestro compromiso un poco con la infraestructura vial y cómo hemos venido desarrollando todo lo que nosotros llamamos pavimentos, ¿no? Que son principalmente pavimentos a base de cemento. Entonces, ¿qué es lo que quería comentarles hoy día un poco? Primero hablar del contexto, de la infraestructura vial del país, cómo está compuesta, cuál es la segmentación de esta infraestructura, cómo ha venido la evolución del desarrollo de esta infraestructura vial, contarles un poquito de eso. Después hablar de los conceptos de lo que es la gestión vial y la evaluación económica de proyectos, ¿no? Que es tema fundamental justamente para el desarrollo de la infraestructura vial, y de ahí a pasar a las soluciones a base de cemento, que son las soluciones que nosotros promovemos, que nosotros incentivamos, los atributos un poco de estas soluciones, las innovaciones que hemos venido haciendo, y de ahí algunas experiencias exitosas con esta solución. Esa es un poco la estructura de la presentación que les voy a hacer hoy día. Entonces, entrando primero en el contexto de la infraestructura vial del país, quería comentarles, perdón, un segundito, que tengo acá la... perdón, un segundo. Ya. Bueno, entonces, en el contexto de la infraestructura vial del país, quería contarles un poco cómo está compuesta la infraestructura vial en nuestro país. Perdón, ahí tengo, la presentación no está pasando. Perdón, si me ayudan ahí en Capeco, ¿se ve mi presentación? ¿Qué tal, gente? Sí, sí se está mostrando. Si no, dale escape, por favor, y vuelve a compartir. Perdón, ya Ya está. está. Entonces, como les decía, quería hablar un poco del contexto, ¿no? De la infraestructura vial en el país. Y para eso les muestro un poco el mapa del Perú. El mapa del Perú, este es el mapa vial del Perú. Como ven, se ve toda la capilaridad de todas estas vías que tenemos en el país. Y como ustedes saben, como ustedes conocen del país, tenemos una geografía bastante compleja, bastante complicada, desde la costa, la sierra y la selva, no solo por geografía como tal, sino también por climas. Tenemos una diversidad de clima bastante extensa. Y a eso le sumamos el volumen, ¿no? Nuestra infraestructura vial, nuestra red vial, tiene 168.000 kilómetros. Entonces, hay una red bastante extensa que trabajar, bastante extensa que desarrollar, entonces eso es parte de la complejidad. ¿Cómo es que ha venido desarrollándose o cuál es la evolución de este desarrollo a lo largo de los últimos casi 30 años, que es lo que tenemos acá? Esta es información pública que nos da el MTC, y ellos definen lo que está pavimentado y no pavimentado por carpeta de rodado, ¿no? El MTC nos deja ver esta información, y lo que dice en carpeta de rodado es básicamente la solución que tiene arriba un mejor nivel de servicio, una mejor carpeta, que lo que da es una mejor, digamos, velocidad para las vías, ¿no? Una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que se viene teniendo a la fecha? Estamos hablando de que más o menos el 83% de las vías no están pavimentadas,
¿no? No tienen esta calidad de rodado encima, ¿no? Parece un porcentaje bastante alto, ¿no? En los primeros 20 años de esta evolución vino cayendo notablemente, esa evolución vino mejorando la pavimentación y después en el año 2011 se incorporó mayor inventario, o sea, creció el inventario de las vías, lo cual eso es algo bueno, ¿no? Porque para empezar a desarrollar las vías, lo primero es tener claro qué vías tenemos. Había mucha vialidad rural que no está incorporada al inventario de vías, entonces eso ha generado que suban un poco los porcentajes, pero luego han vuelto a empezar a caer porque en los últimos 10 años ha habido un desarrollo importante en la pavimentación de esta vía, ¿no? Este es un panorama general de toda la vialidad del Perú y este 83% no pavimentado representan 140.000 kilómetros. O sea, de los 168.000 kilómetros que decíamos que es toda la vialidad, 140.000 todavía no está pavimentado. Entonces, ese es el panorama general, pero si entramos ya un poco más al detalle, es importante empezar a segmentar estas vías. ¿Cómo se segmenta o cómo lo segmenta el MTC, nuestras entidades? Y podemos ver acá que tenemos las vías rojas, que son las vías nacionales, son las vías priorizadas, las vías más importantes en el país, las que unen las ciudades más importantes, los puertos, los aeropuertos. Entonces, claramente son las vías que tienen mayor demanda de tráfico. Tenemos las vías azules, que son las vías departamentales, las que unen gobiernos regionales, los que unen departamentos, estas las manejan los gobiernos regionales, y después las vías verdes, que son las vías vecinales, las vías más rurales, ¿no? Las de menor tráfico, las de menor demanda, estas las gestionan las municipalidades locales. Entonces, esto es un pequeño zoom de ese mapa que vimos de todo el Perú, de la Sierra de la Libertad, y se ve con mayor detalle o se confirma la complejidad del tema, ¿no? O sea, estamos viendo miles de vías, la capilaridad de todo esto se ve bastante más complejo, pero ya segmentado se puede entender un poquito más. Entonces, ese 83% no pavimentado lo vamos a ver un poquito más en este detalle, ¿no? Hablábamos de 168.000 pavimentados, cómo se distribuye por este tipo de vías, y hablábamos de 140.000 no pavimentados. ¿Cómo se traduce eso a, digamos, una participación? ¿Cómo lo dividimos en un share? Lo existente de esas 168, 114 son vías vecinales, que eso aproximadamente es el 70% de toda la vialidad, y 27.000 kilómetros son las vías departamentales y las vías nacionales, ¿no? Más o menos un 15% cada uno. ¿Cuánto de eso está pavimentado? Ya por segmentos, el 82% de las vías nacionales están pavimentadas, por eso es un gran avance, o claramente, como decíamos, son las vías priorizadas, las vías más importantes. Está bien que haya ese avance y que se haya priorizado el avance por ahí. El 15% de las vías departamentales están pavimentadas y el 2% de las vías vecinales. Entonces, en estos dos tipos de vías hay mucho, todavía mucho por avanzar. Creo que hay un gran, digamos, proyecto ahí, hay muchas grandes iniciativas que más adelante vamos a hablar un poquito más de lo que se está trabajando desde las entidades para pavimentar eso, pero finalmente hay mucho trabajo. Esto es un tema de muy largo plazo, obviamente, de mediano, largo plazo. Esto va a venir trabajándose en mucho tiempo, pero es importante tenerlo presente y tenerlo bien planificado, que me parece que las entidades lo están manejando de esa manera, ¿no? Si vemos la evolución ya por cada tipo de vía, en las vías nacionales vemos una evolución muy interesante en los últimos 10 años, ha bajado de 50 a 20, bueno, 18% en este momento, ¿no? 18% falta pavimentar, lo cual es bajo, y la evolución de los últimos 10 años ha sido interesante, pero ya en vías departamentales y vecinales todavía falta 85 y 98% respectivamente, ¿no? Entonces, nuevamente se ve acá todavía un desarrollo importante por trabajarse, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿no? ¿Es necesario pavimentar todas esas vías? ¿Es necesario pavimentar realmente los 140.000 kilómetros según Provías descentralizado? Para tráficos menores a 75.000 ejes equivalentes, que son tráficos bastante bajos, solo es necesario poner un afirmado, que es lo que ellos justamente definen como no pavimentado, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos 140.000 son afirmados o deben quedarse como afirmados? Probablemente hay un porcentaje ahí importante, pero nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es primero, el tráfico o el pavimento? O sea, ¿necesitas tener tráfico para poner pavimento o pones pavimento y eso genera tráfico? Finalmente, el desarrollo, la conectividad, el transporte, la logística de cualquier pueblo alejado, cualquier pueblo
poco en el medio del país, en el interior del país, necesita una buena conectividad, necesita un buen transporte para generar desarrollo. Entonces, mientras no tenga esa conectividad, mientras no tenga ese transporte, el desarrollo va a llegar más tarde. Entonces, yo creo que primero es pensar en pavimentar, para luego el tráfico se va a aumentar y va a empezar a volverse, digamos, algo más relevante. Pero primero debemos pavimentar, creo yo. Entonces, ante la pregunta, ¿es necesario pavimentar los 140.000 kilómetros? Creemos que sí, es necesario y, como le decía, es un tema de largo plazo, pero hay que trabajarlo, hay que tenerlo en el plan. Y esto se confirma, ¿no? Esta es información también del MTC, que nos dice que cuál es el costo logístico en relación al valor del producto. Todo producto que traemos de la sierra del Perú, de cualquier punto de la sierra, sea un producto agrícola o cualquier otro producto, cualquier otro servicio que tenemos que traer a las ciudades, a los puertos, tienen un costo logístico. Ese costo logístico en el Perú es de 34%. Y básicamente por eso, por la falta de desarrollo vial. En América Latina el promedio es 24% y en países desarrollados es menos del 10% inclusive. Entonces nosotros tenemos un sobrecosto principalmente por justamente esa falta de desarrollo vial, ¿no? Entonces, y el mismo MTC lo tiene claro. Entonces, digamos que se viene trabajando en esto, es importante ponerle mucho esfuerzo en este desarrollo y nosotros queremos de alguna manera ser parte, estamos queriendo aportar ante esto. Sabemos que es un gran esfuerzo, pero estamos queriendo aportar. Lo principal, creo, ya pasando al siguiente tema que quería compartirles es, para lograr este desarrollo, entendiendo este contexto, que hay mucha vialidad en la que falta pavimentar, lo importante es trabajarlo con gestión, trabajarlo con planificación, ¿no? Es lo que llaman gestión vial. Es muy importante la parte técnica, muy importante tener muy buenos ingenieros que hacen expedientes, que hacen construcción, pero hay que tener claro cómo se gestiona esta vía, cómo se planifica, y eso significa también evaluaciones económicas, toma de decisiones correctas ante qué soluciones poner al inicio de los expedientes, al inicio de las obras, cuál es la decisión correcta sobre qué solución poner. Entonces quería hablarles un poco de estos conceptos antes de entrar a hablar un poco de las soluciones que nosotros promovemos, ¿no? Y me copio acá una frase que vi de una presentación de FICEM que dice: las vías no funcionan como se diseñan, sino como se construyen y se mantienen, ¿no? Creo que es bastante claro. Lo que intenta decir es que por más que tengas un buen expediente, por más que tengas, digamos, una ingeniería muy bien hecha, si no se construye y se mantiene correctamente, finalmente la vía no va a tener una buena calidad y no va a ser eficiente, no va a tener un buen performance a lo largo del tiempo. Entonces, todo esto se debe ver como una unidad, ¿no? La gestión finalmente de la vía, la planificación, incluye claramente ingeniería, construcción y mantenimiento. Todo debe estar alineado, no solo enfocarse en diseñar y construir vías, ¿no? Tiene que haber todo un esfuerzo articulado entre todo esto y las entidades públicas deben tener un área que gestiona los pavimentos. Y hago un símil con la gestión de activos común, ¿no? Finalmente la red de carreteras, cualquier pavimento es un activo. Entonces hago un símil con cualquier industria. En una industria tú quieres comprar una máquina, un nuevo equipo para producir lo que estés produciendo, hay que hacer un análisis correcto de inversiones, qué me conviene comprar, cuáles son las alternativas, y comparar obviamente papas con papas, ¿no? Comparaciones adecuadas, dos comparativos que hagan sentido, comparar el ciclo de vida de ese activo, comparar los mantenimientos, comparar los gastos operativos de ese activo, tener muy claro la comparación para tomar decisiones, de ahí parte todo. Entonces, eso es lo mismo, para pavimentos debe ser una decisión, para toda infraestructura vial debe ser una decisión muy bien pensada, muy bien analizada. Después ya vienen los costos de construcción, que son la puesta en marcha. Los planes de mantenimiento también deben ser muy bien elaborados. Tiene que haber planes de mantenimientos preventivos, igual que en una fábrica, ¿no? Un plan de mantenimiento preventivo muy claro cuando se para la máquina y se hace el mantenimiento preventivo, y también espacio para mantenimientos correctivos, obviamente, ¿no? Siempre pueden haber errores. Y finalmente, también tener claro el momento de rescate, ¿no? Cuando ese activo ya no está funcionando correctamente, cuando ya está afectando la calidad del producto y es momento de cambiarlo, es momento de hacer una nueva inversión y mandar a un rescate ese activo, ¿no? Todo eso tenemos que tenerlo claro, y es un símil, es una analogía a lo que pasa con las redes de carreteras. Debe tener un poco el mismo concepto, ¿no? En un ciclo de una obra vial es básicamente lo mismo. Hay una necesidad de una obra donde se hace una factibilidad, se hace un expediente técnico, un expediente definitivo donde debe claramente analizarse todas estas soluciones de la mejor manera posible. Hay una etapa de construcción, donde tiene que enfocarse más en calidad que en costos, ¿no? A mi parecer, la construcción está un poco enfocada en costos,
desde el punto de vista de toma de decisiones, cuando debe estar más enfocada en calidad, y finalmente el tema de mantenimiento y las intervenciones de conservación deben estar muy bien planificadas, ¿no? Justamente para salvaguardar la calidad del mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A veces se toman decisiones incorrectas en la parte del expediente definitivo, la factibilidad, o se hacen análisis incorrectos y eso genera ya que tengas un pavimento de menor calidad en el diseño. En la construcción se hacen construcciones que se enfocan más en costos y no en calidad, y finalmente empieza a haber una especie de loop en temas de intervenciones de conservación, y se empieza a mantener más de lo debido las vías, y empieza claramente a bajar la calidad. Lo que hay que tratar de hacer también, además de que no hayan tantas intervenciones de mantenimiento por baja de calidad en construcción, es saber exactamente cuándo hay que invertir en una nueva vía, cuándo hay que hacer una inversión nueva y no mantenerse. A veces se acaba el ciclo de vida de la obra y se mantienen todavía, se sigue haciendo gastos de mantenimiento por algunos años más, a veces en muchos años más, y claramente la calidad va a seguir bajando, y no se toma la decisión de hacer una nueva vía, o no se planifica correctamente, porque esto debe ser planificado con tiempo, ¿no? Debe estar un buen plan de intervenciones y de nuevas inversiones también. Entonces, ¿cómo se trabaja esto, no? Finalmente, ¿cuál es el concepto de este trabajo? Es, primero, claramente una ingeniería, un análisis correcto de soluciones, como un poco lo que decíamos, muy claro cómo se toma esa decisión, la ejecución de calidad, como decíamos, y después la gestión vial es conocida más por intervenciones de conservación y de mantenimiento, pero creo que la gestión vial es todo, ¿no? Un poco lo que les decía, influye también en la toma de decisiones inicial, influye también el concepto de la construcción, ¿no? Cómo haces tus costos de construcción, cómo intervienes en la calidad de la construcción, y claramente cómo intervienes en la conservación, cómo lo planificas y cómo mides también tu pavimento, cómo mides el comportamiento de tu pavimento a lo largo del ciclo de vida, para tener información justamente de mantenimiento y de conservación. Entonces, la gestión vial es un poco todo, ¿no? Es articular todo esto y planificar todo esto de la mejor manera. ¿Cómo parte esto, no? Esto parte primero de cuál es la necesidad de un pavimento. Esto creo que es información bastante clara para cualquier persona relacionada a vialidad, pero me gustaría darle énfasis en esto, porque creo que es muy importante, ¿no? ¿Cuál es la necesidad primero? Y me copio esta analogía del ingeniero Mauricio Salgado, del ICH de Chile, hizo una presentación hace poco sobre este tema. Hace una analogía muy básica, ¿no? Muy simple. Si tú quieres comprar un foco en tu casa, vas al supermercado, y si el foco es para que esté en un almacén debajo de una escalera, probablemente no sea muy relevante estar viendo los costos del foco y hacer todo un análisis, porque lo vas a aprender una vez al año. Entonces, probablemente el análisis sea con menor detalle, pero si vas a poner un foco en tu cocina, que lo usas constantemente, que está prendido todos los días y lo prendes y lo apagas, es importante, no te importa primero gastar un poco más en el foco, porque sabes que lo necesitas, va a necesitar un mayor tiempo de uso, necesitas hacer un análisis de cuánto ahorro de electricidad vas a usar. Entonces, hay un análisis mayor, y no es importante el costo inicial. Lo importante es, digamos, todo el análisis en el tiempo de vida, ¿no? Es bastante simple, pero creo que da un poco, deja claro el concepto, ¿no? Entonces, una vez que tienes claro esta necesidad de cuál es la infraestructura vial que requieres, lo importante es, de ahí en la parte de ingeniería, hacer diseños equivalentes. Es muy importante la equivalencia de los diseños para el análisis inicial de la ingeniería, o el análisis comparativo de soluciones, ¿no? Tener muy claro que los dos deben ser diseñados para la misma cantidad de tiempo, deben ser diseñados no solo por el tiempo, sino para la misma calidad de producto, ¿no? Si lo diseñan los dos para 20 años, los dos para tener una misma calidad de ir y una misma calidad de rodado. ¿Qué es lo que pasa cuando no tienes pavimentos equivalentes o diseños equivalentes, ¿no? La calidad se perjudica muchísimo, y obviamente el costo en el ciclo de vida también, ¿no? En este caso tienes dos pavimentos equivalentes, claramente con intervenciones que haces en el tiempo, la calidad se reduce un poco, pero es equivalente finalmente entre los dos pavimentos que estás analizando. Cuando tú haces pavimentos no equivalentes, a veces se diseñan asfaltos que al inicio tienen un menor espesor o tienen una menor estructura, y que poco a poco con intervenciones van aumentando la estructura, o van, digamos, haciendo mantenimientos que amplíen el ciclo de vida.
y eso finalmente lo que hace es que haya más intervenciones y se reduzca la calidad del pavimento, y estamos hablando, ya no estamos comparando papas con papas, sino estamos comparando calidades distintas, ¿no? Y finalmente los costos también van a ser distintos en el ciclo de vida final, ¿no? Entonces, es importante eso, diseñar o tener ingenierías equivalentes desde el punto de vista de tiempo y desde el punto de vista de calidad, para poder empezar con la idea del proyecto. Otro tema importantísimo son los rendimientos y los costos. Los costos y los rendimientos tienen que ser equivalentes. Si yo tengo un diseño de pavimento, lo puedo construir de dos maneras. Lo puedo construir con un proceso muy industrializado, o lo puedo construir con un proceso más manual, ¿no? En este caso, con este proceso industrializado, puedes tener rendimientos de 2.000 metros cuadrados al día, puedes trabajar concretos a 100 metros cúbicos la hora, entonces tienes rendimientos bastante más amplios. En este caso, tienes rendimientos de 15 metros cúbicos la hora, de 200 a 300 metros cuadrados al día. Entonces, además de que la calidad no es la misma, finalmente este pavimento lo vas a hacer 4 veces más rápido, y eso afecta finalmente los costos. Entonces tienes una ingeniería, un mismo diseño, pero tienes construcciones absolutamente distintas que no se pueden comparar, no son equivalentes, y eso genera un análisis, digamos, equivocado a la hora de tomar decisiones sobre qué soluciones hacer. Entonces es muy importante esto para la toma de decisiones, hablando de gestión vial en general, ¿no? Acá les tengo un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo real que trabajamos en la empresa. Estos son los costos acumulados comparativos entre dos soluciones, todo a valor presente, ¿no? El año cero es el costo de construcción, y después, como año a año van sumándose los costos de conservación o los costos de mantenimiento, todo a valor presente hasta el último año, ¿no? Hasta el año 20. Entonces, en el año inicial, en este análisis hay solo un 5% de diferencia entre una solución y otra, acá hay 10% de diferencia, ¿no? Eso es básicamente por errores de temas comparativos, diseños que no son comparativos, costos que no son comparativos, el mismo diseño equivalente, pero uno tiene un proceso bien industrializado, otro tiene un proceso más manual, entonces finalmente termina siendo, con un 5% de diferencia en costos por errores de análisis, termina habiendo una diferencia de más o menos de más de 20 millones, ¿no? Al año 20. Esto es a valor presente, no son 20 millones en 20 años, ¿no? Esos 20 millones hoy, traído a valor presente. Entonces es relevante, ¿no? Ahí hay una eficiencia en gasto público importante. A raíz, de repente, por este análisis incorrecto, terminan tomando una decisión por una solución que no era la adecuada en ese momento, para este proyecto. No quiere decir que una solución sea mejor que la otra, sino que simplemente cada proyecto tiene una solución adecuada. Entonces, en este caso puede haber un error en la toma de decisiones que puede significar 20 millones. Entonces, ese es un ejemplo que es importante tener equivalencia siempre en el análisis para poder tener datos reales. Eso es algo fundamental en la gestión. Perdón un segundo que se colgó nuevamente la presentación. Se ha quedado pensando. Ahí está. Perdón. Bueno, entonces, otro punto importante es, para este análisis, claramente acá tenemos un ejemplo también real, ¿no? De dos soluciones que vimos en un proyecto en la empresa, que tiene todos sus costeos de las intervenciones más importantes en el tiempo y cómo se ve el costo del ciclo de vida al final de los 20 años. Entonces, para hacer este análisis, es importante no solo tener, digamos, la información y hacer el análisis en un Excel o en un software. Lo importante es hacer la gestión. Me refiero a tener mediciones en campo, saber cuándo deben intervenirse estos pavimentos, tener costos actualizados de estos pavimentos, para que esta información sea lo más real posible, ¿no? De nada sirve tener toda esta información teórica en un Excel, sino las entidades deben realmente comprar equipos, ir a medir sus pavimentos, cuándo se deben hacer resellados de juntas, cuándo se deben hacer cepillados, que lo tengan muy claro, pero con información real, con experiencia. ¿Cuánto cuestan estas intervenciones? Que lo tengan con experiencia, no que lo tengan todo a manera teórica, para que cada vez más estos números sean lo más real posible y justamente las decisiones sean las correctas siempre. Entonces es un tema muy, muy importante.
Un segundo nuevamente, perdónenme. Creo que mi presentación es un poco pesada, así que disculpen un ratito, creo que por las imágenes. Bueno, es importante un poco toda esta información que les decía, y existe un software, es conocido en el mundo vial, que es el HM4, ¿no? Que justamente trabaja este tema de la gestión vial, trabaja mucho el análisis de proyectos, la evaluación de proyectos, la gestión vial en general, la gestión de redes, la planificación de mantenimiento de redes, de carreteras. Entonces es muy importante poder incorporar este tipo de softwares a todas las entidades, ¿no? El Provías Nacional sí trabaja este software, sí tiene conocimiento sobre esto, hay gente experta en este tema, gobiernos locales muy poco. Nosotros en Pacasmayo estamos tratando de impulsar un poco el uso de este tipo de softwares, pero lo que falta en Provías Nacional, por más que tenga este software, es justamente lo que les comentaba, ¿no? La actualización de información, hacer un poco más de mediciones, de gestión, de costos reales, ¿no? Y con eso tener información más real, es calibrar un poco más el software a la realidad nacional, ¿no? Entonces, pero finalmente el software no es todo, ¿no? Finalmente hay todo un grupo de cosas que hacen que la gestión vial funcione, ¿no? Hay que hacer inventarios, hay que hacer mediciones, necesitas profesionales expertos, necesitas todo un tema, pero incorporación de un software de este tipo ya genera un poco la conducta de la gestión vial que hay que tener, ¿no? Entonces, les hablaba un poco de las entidades. Hay muchas entidades relacionadas a vialidad en el país. Tenemos a Provías Nacional con las vías nacionales, Provías Descentralizado que trabaja vías departamentales y rurales, como les decía, y los gobiernos regionales y locales que también gestionan vías, ¿no? Tienen sus direcciones regionales de transporte y sus institutos viales y sus gerencias de infraestructura que también trabajan en pavimentos urbanos. Todas estas entidades deben tener un equipo de gestión, deben tener un software de gestión, deben tener una planificación adecuada de gestión para tomar decisiones correctas, para conservar correctamente las vías. Entonces, todo ese concepto hay que poco a poco ir implementando, ¿no? Como les decía, en Provías Nacional se ha avanzado un poco esto, falta afinar claramente, ¿no? Les hablaba un poco también de muchos programas, iniciativas en desarrollo, ¿no? Para un poco mejorar la infraestructura vial del país, estos 83% o estos 140.000 kilómetros, hay muchas iniciativas. Las vías nacionales están avanzando, solo falta 5.000 kilómetros por pavimentar. Esto se trabaja mucho con concesiones, que finalmente son los que más conducta de gestión vial tienen, porque ya tienen un flujo de caja pagado por peajes para mantener la vía de la mejor manera y la mejor calidad. Entonces ellos de alguna manera tienen una buena gestión. Después hay programas como ProRegión o PATS que trabajan las vías departamentales y vecinales, ¿no? que se está tratando de trabajar como planes de gestión vial, de alguna manera. Son programas muy interesantes del gobierno central, de Provías Descentralizado, apoyado en gobiernos locales también, y creo que se está tratando de trabajar en esa gestión. Nosotros, como les decía, en Pacasmayo tratamos de hacer mucha educación al mercado, tratamos de hacer seminarios, charlas, para un poco incentivar esta conducta de planificación, y como les decía al inicio, también es un esfuerzo grande que creo que va a tomar bastante tiempo, pero creo que vamos por buen camino, ¿no? Lo que buscamos al final es el desarrollo del país, ¿no? Si hacemos un benchmark, esto lo vimos con el Foro Económico Mundial, es un documento de hace pocos años, basado en desarrollo como país. El Perú está, digamos, como país a media tabla, 72 de 137 países en el mundo, en infraestructura ya un poquito más abajo, un tercio de tabla, por así decirlo, y en calidad de vida sí ya estamos en la cola, digamos, estamos bastante más abajo, y eso es un poco consecuencia de lo que comentaba, ¿no? Falta de un poco de planificación, falta de gestión, y tenemos ya un porcentaje alto de vías sin desarrollo, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo lo confirma un poco también, ¿no? Este es un documento también de hace pocos años, ¿no? Creo que lo sacó en el 2019, sobre gestión de activos viales, y nos confirma que el Perú no tiene una buena estrategia de gestión de activos, ¿no? Como otros países. Entiendo que en Provías Nacional sí se trabaja esto, pero falta desplegarlo de una mejor manera o una mejor ejecución, ¿no? Pero creo que en líneas generales se está trabajando bien y se ve un buen futuro en este tema del desarrollo vial. Bueno, entonces, con ese contexto, desde el punto de vista de desarrollo vial, desde el punto de vista de un poco lo que se debe trabajar en evaluaciones económicas y en gestión vial, es que nosotros promovemos soluciones a base de cemento. Eso es lo que nosotros estamos trabajando ya hace un poco más de 4 años en Pacasmayo. En realidad siempre se han promovido estas soluciones, pero hace 4 años que estamos poniéndole un poco más de iniciativa, un poco más de fuerza
a esto, ¿no? Queremos aportar a este desarrollo vial del país. Lo que tratamos un poco de promover los atributos que tienen estas soluciones a base de cemento, ¿no? El principal atributo es el ciclo de vida, ¿no? Un poco lo que les vengo hablando, la eficiencia en el gasto público, ¿no? Los pavimentos a base de cemento tienen generalmente un menor costo en el ciclo de vida. En el costo inicial, probablemente hay un pequeño gap que eso se está reduciendo cada vez más, pero en el costo ya final, en el ciclo de vida, generalmente son más económicos, ¿no? Eso es algo bastante aceptado y bastante conocido, ¿no? El tema es acá, en el costo inicial, que todavía hay unos paradigmas que afirman que el pavimento rígido tiene costos bastante más altos, ¿no? Pero hay muchas metodologías de diseño innovadoras, relativamente nuevas, que justamente lo que buscan es ser más eficientes en este costo inicial de los pavimentos a base de cemento o de los pavimentos rígidos, ¿no? Son metodologías que buscan eficiencia en los espesores, ya no se sobredimensiona tanto las losas de concreto, entonces genera que sea esto bastante más eficiente, ¿no? Ese es un atributo importante en los pavimentos a base de cemento, ¿no? Otro atributo importante son los beneficios a los usuarios, ¿no? Al tener un pavimento que tenga, digamos, menores mantenimientos en el tiempo o menores deterioros en el tiempo, porque son pavimentos bastante más resilientes, bastante más resistentes, hay menores costos de operación vehicular, ¿no? El mismo usuario tiene que mantener menos su vehículo porque usa pavimentos que no tienen tanto mantenimiento. Igual hay menos cierres de vías por mantenimiento, hay menos intervenciones de mantenimiento, eso genera que haya menos tiempos de traslados de los usuarios, hay menos bloqueos de las vías, hay mayor seguridad vial también por la fricción misma del pavimento rígido, tiene una textura o se construyen con una textura que genera una muy buena fricción. Desde el punto de vista de tecnología, también hay un paradigma que no está muy industrializado, no hay mucha tecnología desde el punto de vista de construcción para pavimentos a base de cemento, y eso se está mejorando muchísimo y se puede usar mucha tecnología, ¿no? En general, tecnología vial, ¿no? Se puede usar recicladoras de cemento para estabilizaciones, estos equipos que son las pavimentadoras de concreto, que ya están bastante disponibles en el mercado en el Perú. Probablemente hace 5 o 6 años habían 5 o 8 pavimentadoras de concreto, ahora probablemente hayan 20. Entonces, digamos que de alguna manera está creciendo la tecnología también para pavimentos a base de cemento. Otro punto muy importante como argumento, como atributo para los pavimentos a base de cemento es la sostenibilidad ambiental. Definitivamente hay una menor explotación de canteras mediante la reducción de espesores, ¿no? Si ustedes ven los dos tipos de pavimentos, nuevamente no estoy tratando de decir que un pavimento es mejor que el otro, simplemente que los dos pavimentos deben tener espacio en el mercado vial, ¿no? Cosa que en el Perú todavía no se está dando, ¿no? Pero el pavimento de concreto generalmente tiene 15, 20 centímetros como losa y 15 centímetros de base, ¿no? El pavimento de asfalto tiene 10 centímetros de carpeta y probablemente 20 y 25 de bases. Eso equivale a un 30, 35 centímetros de concreto y 50, 55 centímetros como toda estructura de pavimento. Entonces, evidentemente hay una reducción de espesores en toda la estructura y eso significa menores transportes de materiales, menores explotaciones de canteras, menor uso de canteras. Entonces, es un tema importante, sobre todo por la tendencia mundial, ¿no? El tema ambiental. Otro punto importante es el aprovechamiento de materiales existentes, ¿no? O sea, lo que nosotros buscamos mucho es reciclado de vías. Todas estas vías departamentales y vecinales que conversábamos al inicio, son generalmente vías que están afirmadas desde hace ahí algún tiempo o durante varios años han venido afirmando, entonces tienen un material probablemente contaminado ahí, pero se puede utilizar, y como el cemento tiene un efecto amplio, una flexibilidad amplia de uso con materiales, entonces poniendo un pequeño porcentaje de cemento al material existente, se puede generar una buena base, una buena estructura de pavimento con una bastante mayor durabilidad, y es reciclado, es aprovechar el material existente, entonces eso también es un punto ambiental importante. Algunos otros atributos muy conocidos, un poco más subjetivos, probablemente sea la superficie, es más clara, entonces eso se mantiene más fresco la ubicación, o en todo lado donde hay un pavimento rígido es más fresco el ambiente, necesitas menos iluminación, eso más para vías urbanas, solamente por el color de la superficie. Les habla de la seguridad, que es en la distancia de frenado, hay una reducción de combustible, son atributos un poquito más subjetivos, pero creo que también suman, ¿no? Les habla de la distancia de frenado, de las luminarias, es posible poner menos luminarias,
Y este es un punto importante de la gasolina, ¿no? El MIT nos dice, que ha hecho un estudio amplio en todo el mundo, que más o menos se ahorra un 4% de gasolina el vehículo que paga. Entonces es un costo que se traslada al usuario, o un ahorro que se traslada al usuario. Este es el efecto de la bicicleta con la llanta baja, ¿no? Cuando tú montas una bicicleta con la llanta baja, se requiere más energía, y lo mismo le pasa al vehículo, ¿no? El pavimento flexible no absorbe tan bien las cargas, entonces hace que el carro necesite mayor energía, y eso hace que consuma más combustible, ¿no? Y el calor en el ambiente, ¿no? Simplemente una superficie oscura genera más calor, sobre todo en climas cálidos, ¿no? Entonces eso da mayor calidad de vida y demás, ¿no? Entonces esos son beneficios un poco más subjetivos. El beneficio más claro, nuevamente, como atributo a los pavimentos a base de cemento, es el ciclo de vida, ¿no? Es la eficiencia en costos en el ciclo de vida, y siempre manteniendo la calidad claramente, ¿no? Es un poco también de lo mismo, enfocado en el ciclo de vida, que ya lo hemos hablado. Volviendo un poco a la segmentación, ¿no? A la segmentación, cómo está segmentada la vialidad en el país, con estas vías nacionales, departamentales y vecinales. Nosotros hemos un poco segmentado nuestras soluciones enfocadas en estas vías. Entonces, tenemos las soluciones básicas, que son las vías vecinales y departamentales, y las soluciones definitivas, que están más las vías nacionales y las vías urbanas, ¿no? En las vías vecinales trabajamos mucho las estabilizaciones de suelos con cemento. Tratamos de generar un poco lo que les comentaba, con materiales existentes, con reciclado de materiales, poner un poco de cemento, pequeños porcentajes de cemento, y generar una estructura de pavimento que le dé una mejor calidad de vida, una mejor calidad de vía a la zona, ¿no? También estamos impulsando, esta es una solución innovadora en pavimento rígido, patentada, que son pavimentos rígidos ultra delgados, que también lo estamos tratando de impulsar en vías vecinales. Tenemos una experiencia interesante que más adelante les voy a compartir. Esto es un pavimento que puede ser entre 8 y 12 centímetros de espesor, pavimento rígido, entonces muy interesante, que genera durabilidades bastante amplias, mucho más que una solución básica convencional. En vías departamentales impulsamos mucho las bases estabilizadas también con cemento, pero creemos que lo mejor es que haya un recubrimiento, un tratamiento superficial encima, que protege la base claramente y da un mejor confort, una mejor calidad a la vía, porque las vías departamentales lo requieren, son vías con un mejor, que requieren una mejor calidad, tienen un poco mayor demanda de tráfico. Las soluciones definitivas en las vías nacionales, tenemos a los pavimentos rígidos principalmente, eso es lo que estamos impulsando más que nada. En este momento existen o no existen vías nacionales con pavimento rígido. De las 20.000 kilómetros, ahorita se están construyendo los primeros 100 kilómetros, 150 me parece, con pavimento rígido, ¿no? Entonces es una solución que no se ha utilizado en vías nacionales, y como les decía, creo que las dos soluciones deben tener espacio en todo tipo de vías, ¿no? Y eso se ha dejado un poco de lado, creo que básicamente por falta de conocimiento, ¿no? Por falta de experiencia. Y en vías urbanas, los pavimentos rígidos, claramente, y los adoquines. También impulsamos mucho los adoquines, que son pavimentos que tienen todos los atributos técnicos, todas las características técnicas que hablamos de soluciones a base de cemento, y además le agrega valor un poco a la ciudad, a la zona, a los terrenos aledaños, porque es un pavimento más arquitectónico, más de diseño, ¿no? Que genera bastante, creemos que le da mucho valor a la zona donde tú colocas estos pavimentos, ¿no? Generalmente lo usamos mucho para vías residenciales, vías más comerciales dentro de las ciudades, ¿no? Pavimentos muy interesantes por utilizar también. Bueno, en vías privadas trabajamos con cualquier tipo de pavimento, ¿no? O sea, al final la vía privada tiene un poco de todo. Estoy hablando de empresas agrícolas, mineras, ¿no? Al final podría necesitar cualquier pavimento dependiendo de la situación. Bueno, si entramos al detalle un poco de los suelos estabilizados con cemento, creemos que es una solución altamente rentable, principalmente para caminos rurales, para caminos locales. ¿Qué es lo que trabajamos? En este tipo de vías, ¿no? Rurales, lo que hacemos es, como les decía, perdón ahí, tratar de aprovechar el material, ¿no? Entonces, sacamos una calicata del material existente, y en un laboratorio generamos diseños con cemento, con porcentajes bajos, 2 a 3%, para luego hacer una estructura, un diseño estructural del pavimento, con una mezcla de cemento,
y el suelo existente, se mezcla todo esto y tienes ya un pavimento, una base estabilizada que puede servir de pavimento que le genera una durabilidad bastante mayor que una solución básica como la firmada. Y no solo es una durabilidad mayor, sino que también hemos visto casos donde los costos iniciales de construcción son menores. Hemos visto casos donde, dependiendo un poco de la distancia donde están los agregados que se usan para el afirmado, dependiendo un poco del costo de esos agregados y el transporte, es que a veces esta solución de reciclar con cemento es inclusive hasta más barato y es más durable, por eso creemos que es una solución altamente rentable, ¿no? Funciona mucho para el desarrollo de todas estas vías. Si volvemos a este gráfico, ¿no? Volvemos a estos gráficos de las vías departamentales y vecinales, ¿no? Nos habíamos enfocado en esta necesidad, ¿no? Entonces, creemos que en toda esta necesidad de vías departamentales y vías vecinales se puede aprovechar mucho esta solución. Y nos compramos tanto el pleito que empezamos a investigar un poco, diversos tipos de suelo en toda la zona por donde trabajamos. Hicimos análisis de suelos granulares, suelos un poco más plásticos, suelos arcillosos, suelos más arenosos. Hicimos todo un análisis de suelos, recogimos muestras, nos llevamos a nuestro laboratorio, empezamos a hacer análisis con varios cementos, hicimos pruebas de compresión, de CBR, pruebas de tracción indirecta, al final con la idea de tener claro un poco cuál es el mejor cemento a utilizar, en base a los suelos, cómo se comportan un poco los cementos en estos suelos, y en base a toda esa investigación es que desarrollamos este cemento exclusivo para la aplicación. Esto ya lo tenemos hace final del 2019 más o menos, ya tenemos como 1 año y medio, ya se están haciendo obras con este cemento, y lo que busca finalmente es un cemento de moderado calor de hidratación. Lo que busca es proteger un poco la construcción, ¿no? Proteger un poco la calidad, que no hayan problemas en el proceso constructivo, porque a veces este proceso constructivo puede ser un poco artesanal. Entonces, protegemos eso con este cemento para no afectar la calidad, ya cuando la obra esté en ejecución, ¿no? Es un poco lo que buscamos, y no solo eso, sino creemos tanto en el potencial y en la necesidad de desarrollar estas vías que también quisimos incorporar tecnología, ¿no? Hemos incorporado un esparcidor de cemento al mercado, y lo que queremos es justamente hacerlo con mayor tecnología, con mejores rendimientos. Este equipo claramente dosifica de una mejor manera y también aporta a la calidad de la vía, ¿no? Si voy a esta foto de acá, este esparcido de cemento que tenemos se hace generalmente con estas bolsas, ¿no? Acá no sé si se logra ver pequeñas bolsas que se van esparciendo, se trata de esparcir la mejor calidad. Claramente estas son obras bastante rurales, no es lo ideal, pero a veces entendemos que es la única manera de hacerlo. Entonces, este equipo reemplaza un poco eso y hace una obra de bastante mejor calidad, con eficiencia, con correcta dosificación, ¿no? Con mayores rendimientos, probablemente hasta menos costoso, y en muchos casos menos costoso por tema de rendimientos y de mermas, ¿no? Eso por el lado de las estabilizaciones de suelo. Por el lado de pavimentos de concreto, bueno, un poco hemos hablado ya de los atributos, ¿no? Nos enfocamos mucho en el costo del ciclo de vida y en tratar de ser lo más eficientes posibles en el costo inicial con pavimentos de calidad. Eso se está trabajando mucho, pero creemos, como les decía, que hay poca participación de estos pavimentos en el mercado, básicamente por la poca experiencia. O sea, tenemos muy buenos ingenieros diseñadores, tenemos muy buenos ingenieros constructores en el país, pero que los últimos años, muchos años, no han venido usando esta solución. Entonces, les cuesta un poco confiar en la solución y poder usarla un poco más masivamente. Entonces, creo que el principal paradigma está en el costo inicial y un poco en la construcción, ¿no? El concreto es un material noble finalmente, pero tienes que cuidarlo mucho en la etapa de construcción. Entonces pueden haber ahí algunos miedos, y también el tema de confort, ¿no? Hay un paradigma ahí de que el pavimento rígido puede ser no tan confortable, puede ser cuando pasas con el carro, puedes sentir un poco las juntas. Entonces todo eso ya se viene eliminando con muchos procesos constructivos, ya con tecnología, ¿no? Inclusive se puede construir iris de pavimentos de concreto igual que pavimentos asfálticos, ¿no? Que el iris justo este índice que mide el confort de los pavimentos, y se logra básicamente lo mismo, ¿no? Ya con esta tecnología, principalmente con pavimentadoras de concreto, que ya hay una gran oferta en el mercado, como les comentaba, ¿no? Entonces,
por ese lado no debería haber ninguna preocupación. Si es que hay experiencia, si se construye adecuadamente, los pavimentos de concreto tienen muchos beneficios de calidad y de costo inicial, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de costo inicial, existen paradigmas claros de que el pavimento de concreto es bastante más caro. Entonces acá tengo un ejemplo real de costeo, ¿no?, de las dos soluciones. Y sí, efectivamente, si vemos solamente el pavimento, o sea, si analizamos los dos pavimentos, claramente es más caro. Y probablemente esto es lo que la gente tenga en mente, ¿no? El pavimento de concreto es el doble de caro, ¿sí? Si lo ves como pavimento. Entonces, por eso a veces lo rechazan de antemano. Pero en realidad, si haces un análisis completo, si se hace un análisis completo de no solo el pavimento, sino de las bases y el transporte, que es finalmente todo el costo de la estructura de pavimentos, hay un balance, ¿no?, entre que el pavimento es más caro, o sea, la carpeta, la estructura, la superficie rodada es más caro, pero la base y el transporte equiparan esos costos y termina siendo, en muchos casos, en este caso es el mismo costo, que lo hemos visto en un proyecto, claro que también varía dependiendo de la ubicación, del tráfico, de muchas variables, ¿no? En este caso vimos que era el mismo costo. Hemos visto casos donde es más económico también, pavimento de concreto, más económico que el pavimento, o sea, es posible ver pavimento rígido más económico que flexible. Entonces, la idea es tratar de que no se quede ese paradigma, ¿no? Pero depende mucho de la situación, ¿no? También obviamente hay situaciones donde los pavimentos flexibles son bastante más económicos. También en pavimentos rígidos estamos impulsando lo que es white topping más desde el punto de vista de rehabilitación. Esta es una solución que estamos tratando de trabajar en vías urbanas. Esto es básicamente hacer un recapeo de concreto, de pavimento rígido sobre pavimentos deteriorados, ¿no? Haces un delgado, un pavimento de espesor reducido y le aumenta la vida útil unos 15 años mínimo. Entonces es bastante eficiente también para rehabilitación de vías, ¿no? Es un pavimento que ya estamos haciendo pruebas, estamos tratando de impulsar uno en el norte también. Esperemos tener novedades sobre esto a finales de este año, creemos, o a inicio del próximo, ¿no? Y bueno, finalmente los pavimentos intertrabados, un poco lo mismo que les comentaba, desde el punto de vista técnico tienen los mismos atributos, pero desde el punto de vista de costo inicial sí es de una manera confirmada o generalmente bastante más económico que cualquier otra solución. Entonces, además de tener los mismos atributos en el ciclo de vida, los atributos técnicos, tiene menores costos iniciales de construcción y adicionalmente está el valor también arquitectónico. Entonces es un producto muy eficiente para cualquier dueño de obra, ¿no? Y finalmente también hay generación de empleo, es muy fácil de trabajar, ¿no? Entonces es una solución que debe ser incorporada con mayor también avance en soluciones urbanas. Bueno, eso es por el lado de las soluciones. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que todavía bien. Quería hablarles ahora de algunas experiencias, muy rápido, que hemos tenido con estas soluciones, unas experiencias exitosas. Primero, comentarles del camino vecinal Cerro Blanco, ¿no? Este es un camino vecinal que lo hemos trabajado en pavimento rígido. Entonces, esto es algo bastante innovador, esto es una innovación de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Esto se hizo, se terminó el año pasado, el año 2020, en plena pandemia se terminó este pavimento. Y un poco creemos que es el primer pavimento vecinal, como les decía, de todo el Perú. Es el primer pavimento vecinal en rígido de todo el Perú y lo que buscamos es que se comparen los costos de soluciones básicas con este tipo de pavimentos, porque al final, con el mismo presupuesto de una solución básica, puedes tener un pavimento rígido con una durabilidad y una eficiencia en gasto absolutamente mayor, ¿no? Entonces eso es lo que estamos queriendo comprobar con esta experiencia, ¿no? Esta vía está en las afueras de Trujillo, en la zona de Laredo, ¿no? Son como 10 kilómetros que se trabajaron. Tiene poco tráfico, 400.000 ejes equivalentes, un tráfico estacional, porque es una zona agrícola, y el diseño que hay acá son 12 centímetros de pavimento. Es un pavimento bastante delgado para lo convencional, para lo que conocemos como pavimento rígido. Es una tecnología patentada, como les decía, TC Pavements, una tecnología chilena patentada, pero interesante que con ese espesor de pavimento tengamos una solución básica, ¿no? Y el costo que salió de esta obra es más o menos 470.000 soles por kilómetro, ¿no? Provías descentralizado nos dice que una solución básica, dependiendo un poco de la ubicación, podría costar entre 500 y 1,5 millones, ¿no? Entre 500.000 y 1,5 millones de soles por kilómetro. Claro que esa es toda la obra, ¿no? Acá estamos hablando solamente de la partida de pavimentos, pero
estamos muy cerca del presupuesto con una solución absolutamente mayor en términos de durabilidad, ¿no? Entonces, y en calidad, bueno, también hay bastantes atributos ahí, ¿no? Y así es como está la vía en este momento, ¿no? Como es la vía, se ve espectacular, hay este tipo de tráfico en este momento pasando por ahí, hay estacionalidad, ¿no? Porque a veces estos camiones vienen cargados, a veces no, por el tema agrícola, pero claramente para hacer un camino vecinal y tener esta calidad de pavimento, le da una calidad de vida a todos los pobladores de la zona bastante alta. Entonces queremos masificar esta solución, queremos impulsarlo un poco más a varias regiones del país. Otra experiencia importante que hemos tenido con estas soluciones es la carretera costanera. Es una carretera, una vía departamental del gobierno regional de Piura. Es una vía que hemos trabajado con el gobierno regional de Piura y con el consorcio vial, ¿no? Que es quien está a cargo de esta vía. Son 90 kilómetros que van desde Talara hasta Paita, ¿no? por la zona cercana al mar. Lo que hicimos en este caso fue un diseño de pavimento no convencional, ¿no? Tratamos de hacer un diseño por comportamiento, no tanto por tipo de suelo, por números estructurales, sino por comportamiento. El diseño final es una base de cemento de 30 centímetros con una mezcla asfáltica en caliente de 5 centímetros. Entonces esos 30 centímetros es para todo el pavimento. Lo que hemos variado, o lo que se varió en este caso, no es el espesor de la base, sino lo que variaba era el porcentaje de cemento, dependiendo del material que había, el más cercano posible a la zona. Entonces hay zonas donde tiene 2% de cemento, zonas donde tiene 3%, entonces va variando dependiendo de la necesidad de tráfico. Esto sí tiene tráfico un poco mayor, ¿no? Hasta 17 millones de ejes equivalentes en algunos casos, ¿no? Esta vía está a medio construir, está como, creo que se ha construido ya como 40 kilómetros, ¿no? Está todavía en avance, pero digamos que es una innovación no solo en diseño, que es un diseño, digamos, por comportamiento, sino también en construcción. Es recontra innovadora en ese sentido porque habla de reciclado de pavimento, se utiliza mucha tecnología en el reciclado, recicla el pavimento existente con cemento, con el equipo que les comentaba que esparce cemento, y hay otros tramos de planta de suelos, que lo que usa es básicamente material de cantera, esa es otra metodología de estabilización de suelos, no con el material existente, sino con material de cantera, se mezcla con los porcentajes de cemento adecuados, y después esta mezcla se traslada a una esparcidora de asfalto, ¿no? Una pavimentadora de asfalto para colocar la base estabilizada. Entonces hay mucha tecnología, estos son procesos poco convencionales para el uso de cemento, entonces es muy interesante compartirlos. Queremos que eso un poco también se masifique para vías departamentales. Acá se ve claramente la base, ¿no? Esta es la base de 30 centímetros, acá está haciendo un control de calidad. Es una base ya terminada. Se ha hecho con esparcido de asfalto, ¿no? Y con planta de suelos en esta oportunidad. Y bueno, eso era lo que quería compartirles en experiencias. Y bueno, termino con el gráfico inicial, ¿no? Tenemos todavía 83% de vías no pavimentadas y un poco nuestro compromiso es tratar de trabajar, queremos comprometernos en tratar de reducir este porcentaje cada vez más. Así que eso era. Gracias. Muchas gracias, Henry, por tu Estamos exposición. Un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Tenemos algunas preguntas gracias a del ustedes. público. Tenemos algunas preguntas del público, las cuales me gustaría poder extender. ¿Te parece si te voy leyendo las primeras para poder ir respondiéndolas? A ver, Sí, claro. la primera sería, ¿Pacasmayo tiene algún proyecto a base de cemento o concreto con material reciclado? Hemos trabajado, como les compartía, ahí hemos trabajado una obra que es la obra de Costanera, donde reciclamos el pavimento existente. Había un pavimento, hay un asfalto deteriorado con una base, fueron, me parece, 12 kilómetros, donde utilizamos ese pavimento, lo mezclamos con cemento, con el equipo esparcidor, y generamos una nueva estructura de pavimento. Sí se ha hecho. En la Sierra de la Libertad hemos tenido algunos proyectos también donde se ha usado el material existente, pero en ese caso, o a veces se hace combinado. Hemos tenido experiencias combinadas, que se usa parte del material existente y se trae algo de material de cantera también, y se mezcla finalmente todo, pero se optimiza con menor material de cantera.
En esos casos de la Sierra de la Libertad lo hemos hecho con motoniveladora, el mezclado es solo con motoniveladora, no con reciclado, pero igual de alguna manera funciona. No lo recomendamos tanto, pero funciona, se puede utilizar. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo acelerar la utilización de las vías de concreto después del vaciado? Ya que para lograr la mayor resistencia al concreto, el tiempo es regular, 28 días. No es necesario acelerar digamos, la resistencia del concreto, ¿no? El concreto, el pavimento de concreto se diseña con una resistencia, ¿no? Generalmente es una resistencia a la flexión, sí, a 28 días, pero tiene su proceso, ¿no? Simplemente se hace el pavimento y generalmente cuando llega a un punto de resistencia y ya se puede pasar el tráfico, generalmente a los 7 días, no tiene que llegar a esa resistencia para que pase el tráfico, ¿no? No es necesario la aceleración porque ya para acelerarlo estamos hablando de aditivos, de concreto. Hemos hecho algunos concretos de resistencias tempranas altas, pero esos son concretos bastante más costosos. Por ejemplo, lo hemos hecho en aeropuertos, en el aeropuerto que tiene una ventana para hacer trabajos de losas muy cortas, porque un avión aterriza en una ventana de 8 horas, es que sí colocamos concretos que tienen una resistencia temprana alta y se acelera esa resistencia, y en 6 horas, 7 horas podemos tener 210 kilos, 280 kilos por centímetro cuadrado, pero en un pavimento convencional no es necesario esa aceleración, simplemente hay que esperar a que llegue a su resistencia normal para que pase el tráfico sin ningún problema. Perfecto. Nos preguntan acerca de la solución suelo de cementos en pavimentos, para poder conocer un poquito más su porcentaje y el tipo de cemento que utilizan. La solución de suelo cemento podríamos definirlo como un concreto pobre hecho con materiales menos exigentes, ¿no? O sea, cuando haces un concreto tienes los agregados muy claritos, el porcentaje de cemento es un poco más alto, estamos hablando de 10, 12%. Al hacer mezclas de suelo-cemento, hablamos del material existente en la zona, muchas veces, a veces materiales de cantera, pero son suelos, no son materiales tan trabajados, ¿no? Entonces son más complicados, digamos, de estabilizar, no es como los materiales que se usan para concreto, y se usan porcentajes de cemento bajos, ¿no? Se usan entre 2 a 4% de cemento dentro de la mezcla, 2 a 4% en peso, eso es un poco lo que se trabaja. Y el tipo de cemento que recomendamos es el MH, ¿no? Que es moderado calor de hidratación, básicamente porque tiene una fragua más lenta. Como este proceso requiere que se mezcle, o sea, la mezcla del suelo más el cemento es in situ, lo que no queremos es una fragua rápida, es una resistencia temprana rápida, porque empieza a fisurarse. Acuérdense que este pavimento no tiene juntas, es básicamente una base. Entonces, con un cemento que tiene moderado calor de hidratación, hay una resistencia, hay un efecto como puzolánico, ¿no? Es un efecto que va ganando resistencia en el tiempo. Entonces, eso le da más tiempo de trabajo, mayor tiempo de trabajabilidad y menor riesgo de fisuración. O sea, hay siempre un porcentaje pequeño de fisuración en este tipo de soluciones, toda solución con cemento, pero esto te reduce ese riesgo. Pero a la pregunta, estamos hablando de más o menos 2 a 3% de la mezcla en peso, cemento más suelo, y recomendamos cemento MH, moderado calor de hidratación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, finalizando las preguntas, aquí habría una siguiente. ¿Cuáles son las características que se requieren en el pavimento de concreto? ¿Resistencias a tardías? ¿Cuánto llega a ser el tiempo de curado de este tipo de material? Las resistencias que se usan generalmente varían entre... o sea, nosotros trabajamos con concretos a flexión, ¿no? con resistencias a la flexión. Eso es más o menos, trabajamos entre 4 a 4.8 megapascales, ¿no? 40, 48 kilogramos por centímetro cuadrado a la flexión como diseño para estos pavimentos de concreto. Si hacemos equivalencias a la compresión, es más o menos entre 280 kilos por centímetro hasta 350, más o menos. Esas son las resistencias que se trabajan en este tipo en los pavimentos rígidos. Depende mucho del diseño, del tráfico, de la subbase, de la base del
la subrasante, o sea, depende del diseño, ya del diseñador es quien define el tipo de concreto y la resistencia del concreto, pero nosotros siempre tratamos, como el pavimento trabaja a la flexión y no a la compresión, tratamos de siempre un poco trabajar eso en el mercado, ¿no? De que todos los diseños sean concretos de módulo de rotura o concretos a la flexión. Perfecto. Y última pregunta. La solución suelo-cemento no es para todos los tipos de suelo, ¿sí? ¿Qué depende la cantidad de cemento y si el suelo-cemento solo funciona en pavimentos? Efectivamente, no es para todo tipo de suelos. Hay suelos que es muy difícil de estabilizarlos con cemento, ya requieren porcentajes muy altos. Hay una franja, ¿no? Que generalmente lo manejamos por plasticidad, por IP, por índice de plasticidad y por finos, por cantidad de finos del suelo, ¿no? Cuando tiene muchos finos y es muy difícil, por más que le pongas 10, 15, 20% de cemento, y es muy difícil estabilizarlo porque tiene muchos finos, es mucha arena, digamos, por así decirlo, o cuando tiene mucha plasticidad también. Entonces, sí, es flexible el cemento, se puede utilizar en una gran gama de tipos de suelo, pero no en todos, claramente. Y hay un momento en que ya necesitas material de cantera, necesitas mejorar el material para que lo puedas estabilizar definitivamente, ¿no? Gracias nuevamente, Henry, y gracias al público presente. Quisiera recordarles que Capeco realiza de forma constante diferentes actividades y capacitaciones para el sector de construcción. Para conocer siempre más de cómo poder participar, los invitamos a poder seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran como Capeco Perú. Agradecemos tu participación, Henry. Esperamos volver a tenerte con nosotros pronto. Muchas gracias al público también. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes.